veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros. Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo podría hilvanar contra vosotros palabras, y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó, y me ha sido contrario, crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se ajuntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Oh tierra, no cubras mi sangre, y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo. Mas los años contados vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré. Hasta aquí nuestro texto de la Escritura. Vamos a pedirle a Dios que nos hable por medio de él. Vamos a orar. Oh Dios, en esta mañana queremos volvernos a ti, Señor. ¿A quién iremos si eres tú quien tienes palabras de vida? Cuando nos vemos, Señor, cansados, desalientados, desorientados, tantas veces con ese sentimiento de estar perdidos en este mundo. ¿A quién iremos sino al autor de la vida? El que nos ha dado también el manual de instrucciones, pero que hemos tirado a la basura. Y ya, Señor, nos cuesta volver a encontrar el rumbo y la dirección. Señor, venimos ante ti con esta conciencia, Señor, de incomprensión, de confusión y extrañeza ante la realidad de lo que nos ocurre. Señor, te queremos pedir que tú nos muestres tu propósito, tal y como lo has revelado en tu palabra. No solamente acerca de este, Señor, del cual se escriben estas palabras, sino de aquel que había de venir, de Cristo Jesús. Ayúdanos a entender, Señor, cómo este texto nos habla de él, cómo el Señor Jesús nos dijo, Señor, estas escrituras dan testimonio de mí, de aquello que habría de ocurrir y pasó, y en lo cual, Señor, está el misterio mismo de la vida desvelado. Señor, ayúdanos, Señor, a acercarnos a él con la reverencia, la solemnidad, la seriedad, con todo lo que implica la trascendencia, Señor, de que el autor de la vida fue crucificado, Señor, por nosotros, sus criaturas. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, del Señor Jesucristo. Amén. Ciertamente, una y otra vez nos encontramos que los intentos vacuos, inútiles, que se da de dar consuelo a la tremenda desolación que acompaña la vida, resultan francamente vacíos. Palabras sin sentido. ¿Quién no ha sentido esa frustración tremenda cuando ha ocurrido algo en su vida y alguien se ha acercado y le pretende decir algunas palabras de aliento y le suenan huecas? Me temo que hasta aquel que las expresa y las dice también saca la misma impresión, que no tiene nada que decir, que se ve absolutamente impotente, frustrado para poder decir algo de consuelo.
La realidad que todos nosotros vivimos, por la cual experimentamos el desaliento y la confusión, tal vez no ha sido encarnada con esta fuerza en el Antiguo Testamento como en este libro de Job. ¿Qué otro cuadro hay como este, de esta tremenda desolación que ve este hombre? Y si hay algo que marca todo este libro, es cómo ataca fundamentalmente el principio de lo que podríamos llamar el sistema común a toda religión y visión de la vida que hemos tenido hasta ahora y que todavía existe. ¿Cuál es la visión de lo que nos dice la religión, la filosofía, la experiencia de muchas personas? Que así haces, así recibirás. El principio por el cual tantos consideran que hay finalmente un orden en el universo es que de acuerdo a lo que son tus actos, así también te pasará a ti mismo. Y es cierto que en esta vida no vemos la consecuencia de nuestros actos. Por eso las religiones de la India nos recuerdan que puede haber otras vidas, puede haber reencarnaciones en las cuales uno pueda sufrir las consecuencias de lo que ha hecho antes. Pero lo que todos nos dicen, tanto en Oriente como en Occidente, es que tienes que pagar por lo que has hecho. Y si no lo haces ahora, lo harás después. Por lo tanto, esta ley inexorable está aferrada, realmente hundida y arraigada en nuestra conciencia. ¿Quién no ha tenido la experiencia de cada vez que le ocurre algo malo pensar, me tenía que ocurrir? Esta visión que uno tiene terrible, fatídica, ¿no? Por el cual cada vez que viene el desastre, tienes la impresión de que esto te es merecido y correspondido. El gran escándalo del libro de Job, por lo que se levanta contra este sistema de cosas, es que nos dice que existe alguien que es el inocente. El inocente es aquel que no ha hecho mal alguno, que no hay culpa en él. Y sin embargo, lo que insiste cada una de las páginas de este libro es que sufre siendo inocente. Él, siendo justo, padece como si fuera un injusto. Y toda la insistencia de este libro es, por lo menos, que nos abramos a la posibilidad de que el justo puede sufrir sin una explicación realmente por su propio mal. Y en esto, claro, Job nos desvela lo que es la historia central de toda la Escritura. Porque la historia central de toda la Escritura es precisamente otro hombre. Aquel que como siervo de Dios vino a este mundo siendo Dios mismo encarnado y mostró la justicia que tú y yo no hemos mostrado. Vivió como ninguno de nosotros hemos vivido y a pesar de ello fue muerto. El gran mensaje, por lo tanto, que en esta mañana me complace anunciaros en este texto de Job es que la sangre del justo clama desde hoy contra Dios mismo. Y lo que Job hace aquí, vamos a considerar hoy, es cómo podemos y debemos clamar a Dios para que haga justicia. Y la justicia de Dios para con el justo, que sufre, siendo justo, es también nuestra única esperanza. Y vamos a hacerlo considerando, en primer lugar, el vacuo, inútil, absolutamente vacío consuelo que nos da la religión y este sistema de cosas. Nos comienza diciendo en los primeros versículos de nuestro texto, del 1 al 6, cómo las palabras de consuelo que realmente tiene que ofrecernos carecen realmente de aliento y ánimo alguno. Esta experiencia que todos tenemos realmente de que son bonitas palabras, pero no nos sirven para nada, no nos ha de sorprender. Job nos dice cuál es la razón. La razón por la cual no son de consuelo, nos dice, porque carecen de la gracia que solamente Dios puede mostrarnos. La consolación divina es la única consolación realmente que puede llenar nuestra vida, porque cualquier otro consuelo en la vida y en la muerte, como dice ese antiguo catecismo del siglo XVI, Heidelberg, está entregado realmente a ese sentimiento de futilidad, de inutilidad, porque todo otro consuelo nos resulta vacío. ¿Por qué? Porque no está basado en la gracia de Dios.
estos hombres han intentado traerle el consuelo divino. Si leéis lo que dice en el capítulo 15, el capítulo anterior, versículo 11, le dice su amigo Elifaz: ¿en tan poco tienes las consolaciones de Dios? Las palabras que con dulzura te lo dicen. Estos amigos le traían a Job el supuesto consuelo de Dios. Pero esto es como cuando alguien te dice: yo tengo una palabra de Dios para ti. Y lo que te dice generalmente es una palabra de condena, o lo que te dice realmente es algo absurdo. Es así de vacuo e inútil son las palabras divinas que el hombre toma como si fueran de Dios. El consuelo divino que muchos pretenden dar en su nombre, tristemente no solamente es vacío, sino carente de toda gracia. Y aquí nos propone Job qué haría él en el lugar de ellos. Si se cambiaran los roles y papeles y fuera él el que tuviera que consolarles a ellos, su deseo nos dice que es doble. No solo quisiera tener consolación, quisiera él darles consolación a ellos también. El anhelo con el cual comienza nuestro texto esta mañana es el de que no solamente queremos ser consolados, sino realmente desearíamos poder consolar a otros. Pero qué difícil es esto, qué arduo y qué duro. Nuestras palabras parecen vacías y las de los demás no nos traen realmente aliento. Nuestro texto comienza con la frustración, por lo tanto, de una vida sin consuelo, de una vida en la cual uno padece y sin embargo parece que nadie te entiende. Esto es lo terrible del dolor y el sufrimiento, que padecemos solos, que no hay nadie que se pueda poner en tu lugar. Puedes estar enfermo y venirte a visitar, que realmente, aunque sea un gesto que puedas agradecer, sabe perfectamente que lo que pueden hacer por ti es tremendamente limitado. Y esto lo sabe incluso el que viene en ese papel de consolador. Se siente impotente, no sabe realmente cómo mostrar su compasión a los demás. Pero lo que nuestro texto nos quiere mostrar aquí es realmente que el pretendido consuelo de estos amigos de Job en el fondo es amargo. En el capítulo 6, versículos 5 y 6, lo comenta ya, recordáis, en Job, como una dieta realmente desagradable. Nos dice que las palabras de Job a sus amigos, capítulo 6, versículos 5-6, es como si junto a la hierba, al asno montés, le dieras, dice así, lo desabrido y sin sal, sin gusto, así en la clara del huevo. Habla como de la dieta que le dieras a un animal y una persona desagradable. Y esto es lo que tristemente muchas veces la religión tiene que ofrecer al ser humano. Tú padeces y te dicen: es tu culpa. Decirme si no es terrible esto. Que uno venga enfermo a una reunión cristiana y que te digan que si tú no te sanas es porque no tienes poca fe, porque no tienes suficiente fe, porque realmente no actúas como debieras hacer. La religión puede ser tremendamente cruel, sin compasión ninguna ni misericordia, pronta siempre a juzgar y a condenar. Eso sí, es especializada en eso, en hacer que la persona se torture hasta lo más hondo. Pero qué consuelo tiene que ofrecer y que brindar. Job nos muestra, por lo tanto, un evangelio, una buena noticia que hay frente a todo otro sistema de cosas, que es el verdadero consuelo. Y la gran sorpresa que tengo que deciros en esta mañana, a partir del versículo 7 en la segunda parte de nuestro texto, hasta el 14, es que ese consuelo viene por la experiencia de la misma ira de Dios. Lo asombroso de nuestro texto, en el versículo 7 al 16, es que aquel a quien Job culpa de sus males ya no es a sus amigos por sus palabras de falta de consuelo, sino al cielo mismo, que se ha vuelto contra él. Lo que encontramos en los versículos 7 al 15, y vamos a verlo con algo de detalle, es un cuadro brutal, realmente, de la ira de Dios y de su furor contra un ser humano. Lo que vemos aquí es, en primer lugar, versículo 7, que está ya cansado, fatigado, ya no puede más, no aguanta, y nos dice que está asolado, se ha quedado solo.
La experiencia, como decíamos, del dolor en ese sufrimiento, pero también ese cansancio con el cual se ve uno agotado, le lleva a la persona finalmente a no querer seguir viviendo. Si esto es la vida, realmente yo no quiero seguir con ella. Y lo que ves literalmente como si se hubiera arrugado, si os fijáis, versículo 8. Me has llenado de arrugas, testigo de mi flacura. Así es como si le hubiera estrujado, como si le hubiera exprimido hasta el punto realmente de que ya no quedara nada en él. Y se levanta contra él para testificar en su rostro. Cuando en el versículo 9 su ataque, su furor ha sido violento. Fijaos que habla como una fiera, le ha despedazado, le ha sido contrario, es como una persona con la que tienes algo en contra y no la dejas, constantemente estás buscando cómo atacarla. Así se siente Job. Crujió sus dientes en ira, en rabia contra él. Contra él aguzó sus ojos como aquel que está mirando siempre, el enemigo que está pendiente de ti para acabar contigo. Abre contra él su boca y le hieren violentamente. Le agrede en sus mejillas con afrenta. Contra él se han juntado todos, nos dice. Le ha entregado Dios así al mentiroso. Se ha encontrado ante sus burlas, en sus manos le ha hecho caer. Ha sido puesto así como objeto de vituperio, de vergüenza. Nos dice nuestro texto así, que aunque estaba en la prosperidad y en la bendición, fue desmenuzado, fue arrebatado y despedazado. Ha sido puesto como un blanco al cual uno apunta con una flecha, rodeado como en un sitio, cercado como si fuera por guerreros y flecheros, sin misericordia ni tregua. Vemos que ha sido partido, su hiel ha sido derramada por tierra, quebrantado en quebranto, y ha corrido contra él como un gigante. Semejante testimonio contra Dios, como hace aquí Job, ¿no?, hace que ciertamente la persona que tiene una visión superficial de la Biblia se queda perpleja. Pero ¿qué libro es este? ¿Qué testimonio es este? ¿Quién nos quiere dejar como una palabra divina de revelación que él es semejante monstruo? La visión de Dios terrible que tantas veces encontramos en la historia de personas que le han contemplado como algo terrorífico, que les amenaza y acaba, no es invento de la imaginación humana. La palabra nos muestra misma hasta dónde llega el furor y la ira de Dios. Pero ¿sabéis cuál es la sorpresa? La sorpresa es que Dios ha hecho todo eso frente al justo, frente al inocente, frente a aquel sin falta y sin mancha que representa Job. Y claro, aquí Job nos habla de alguien más. Nos habla de aquel que había de venir, contra el cual no pudieron encontrar culpa alguna. ¿Cuántos enemigos tenía Jesús? Una y otra vez está rodeado de ellos y vemos las dificultades que tienen para mostrarle culpable. Le quieren atrapar con sus argucias y argumentos para ponerle en evidencia delante de los demás. Pero al final, en aquel juicio del cual hemos leído, tienen que recurrir a falsos testimonios para poder mostrarle culpable. Una y otra vez vemos que si hubiera habido algo contra Jesús que se podía haber mostrado, no tengáis la menor duda que lo habrían hecho. ¿Creéis que cuando Jesús le dice a aquella multitud que rodea a la mujer adúltera a punto de apedrearla, quien esté libre de culpa que tire la primera piedra, no le hubieran condenado a Jesús si supieran algo y pudieran decir algo contra él? La razón por la cual no dijeron nada es porque no tenían nada en contra de él. No sabían realmente qué podían acusarle a Jesús. El único mandamiento de los 10 que hemos leído esta mañana, que es acusado Jesús reiteradamente, es el del día de reposo, el séptimo día. Una y otra vez encontramos reticentemente en sus enemigos la idea de que él no está respetando este día, que él no reverencia ni honra el día de reposo como debiera.
Pero ¿cómo Jesús contesta a esa acusación? Jesús dice que Él, como el Señor, intérprete y autor de ese mandamiento, te dice que ese es el cumplimiento de ese mandamiento, lo que Él está haciendo. El Señor Jesús no reconoce ni una sola vez que Él fuera culpable de transgredir el día de reposo. Todo lo contrario, hace lo que Él cree que se debería hacer en ese día de reposo. Jesús, por lo tanto, en ningún momento nos muestra no solamente la admisión de la culpa, sino que aquellos que están en contra suya no pueden acusarle, no pueden condenarle. Y sin embargo, ¿qué ocurrió con el Señor Jesucristo? Lo que vemos es un cuadro terrible. Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. El cuarto evangelio en el Nuevo Testamento, capítulo 19, versículos 26 y 27. Nos dice que la Escritura, que cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, refiriéndose a Juan mismo, le dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y el discípulo le dijo: he aquí tu madre. Y desde esa hora, aquel discípulo que escribe estas palabras, Juan, le recibe en su casa. ¿Dónde está el consuelo para nosotros? En aquel que es desconsolado. Aquel que padeció en aquella cruz, ¿en quién pensó? En el desconsuelo de su madre misma. Y tiene esas tremendas palabras de misericordia, de compasión, de profundo amor por María, por el cual le entrega al cuidado de Juan, el discípulo. El anhelo de Job de ser consolado y consolar, vemos que solamente en la persona del Señor Jesucristo se hace realidad, pero no evitándole su desconsuelo. El Señor Jesús, lo que vemos es que padece tremendamente. Segunda de Corintios, dice el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 4. En el Nuevo Testamento dice así el apóstol, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4. Dice así en la Escritura, en segunda de Corintios 1, 4, que el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pues si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Lo que aquí nos presenta es el profundo sentido con el cual el Señor Jesús mira la realidad del dolor y el sufrimiento. ¿Recordáis este momento del Evangelio en que están sus discípulos disputando cuál va a tener el lugar preferencial en ese reino que Jesús viene a traer a esta tierra? Y están disputando cuál va a estar a su mano derecha, a su diestra, quién va a ser su primer ministro y qué posición van a tener. Y les dice Jesús si es posible que puedan beber ellos de la misma copa que Él. ¿Qué es lo que esperamos que Jesús diga? Por supuesto que no. Pensamos que Jesús tiene que beber esa copa de la cual en Getsemaní se nos dice que es la ira y el furor de Dios, como solamente Él puede hacerlo. Él solamente puede soportar ese juicio y esa ira. Pero ¿qué dice Jesús a los discípulos? No dice eso. Os digo que de la misma copa también vosotros también beberéis. Por lo tanto, un discípulo no es mayor que su Señor. Y si el Señor sufrió, no hay ningún lugar en el Evangelio ni en las palabras del Señor Jesús que te diga que tú vas a estar libre de sufrimiento. Si el Señor conoció esa sensación de soledad y de agobio, no hay promesa alguna en el Evangelio que te diga que por ser discípulo de Cristo, tú nunca vas a ser de tal forma agobiado
porque a ti no te alcanzará el mal. Muchas veces en la Iglesia y en el cristianismo se prometen cosas que Cristo no ha prometido. Y por eso es que la Iglesia en este mundo está llena de gente decepcionada. Gente que piensan que le han engañado. Cuando decidieron ser cristianos, cuando dieron el paso y se unieron a las filas de este cuerpo y familia que es la Iglesia, les hablaban como aquel que se alista en un ejército y le dice que va a conocer muchos países, va a vivir una experiencia de camaradería, va a poder aprender muchas cosas interesantes, pero nadie le dice que va a tener que limpiar las letrinas, nadie le dice lo que va a pasar cada mañana, nadie le habla del fragor de la batalla, nadie le habla del coste de lo que significa alistarse a ese ejército. ¿Y qué ocurre? Que cuando eso llega se sienten decepcionados. Esto no es para lo que yo he firmado, yo para esto no me había apuntado. Esto no es lo que me dijeron. Por lo tanto, cuando presentamos y anunciamos el Evangelio del Señor Jesucristo, cuidado con la impresión de que damos de que esto sea la respuesta a todos los problemas, en el sentido de que ya no haya más experiencia de dolor, sufrimiento o agobio. Lo que nos dice es que hay un propósito, hay un sentido. Lo que la Escritura nos dice es que, aunque es terrible la experiencia del dolor, hay una razón para ello. Pero esa razón no es la que la religión y todos los sistemas de pensamiento de este mundo han dicho. La manera en que tú purgas y culpas con tu propia culpa y mal, tratas purificándote y limpiándote de él por tu propio sufrimiento. Todas las religiones tenemos este principio, ¿no? Tremendamente ascético, diríamos hoy en día masoquista, ¿no? Por el cual uno tiene que padecer lo que tiene que padecer. Pero esta no es la visión del dolor y el sufrimiento que nos dan libros como Job y la Escritura. Lo que nos dice es que hay un propósito y un sentido en el dolor. Y Pablo, lo acabamos de leer, nos dice cuál es: poder consolar a otros con el consuelo que de él recibimos. Por lo tanto, hay un sentido profundo en la experiencia que nos hace clamar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora bien, no nos engañemos. Job no sabe todavía la respuesta. Y muchos de nosotros tampoco sabemos el por qué. Por lo tanto, cuando nos volvemos a Dios con nuestras preguntas y clamor, tenemos que confiar y creer que Él sí sabe la razón y tiene la respuesta. Y un día lo descubriremos como Job lo descubrió en su gloria. Juan, capítulo 6, nos dice así también la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, nos dice que, versículo 66, que cuando Jesús les dijo el coste de lo que significaba realmente seguir a Jesús, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. La realidad que nos encontramos en el Evangelio es que cuando el Señor mismo, el Maestro y aquel que nos habla con toda la autoridad de Dios y su poder para hacer milagros, mostró la verdad realmente de las cosas, muchos simplemente la rechazaron, le dejaron de lado y se quedó solo. Por lo tanto, no debemos sorprendernos de la soledad, de que haya tan pocos que sean capaces realmente de aceptar y entender esta verdad. El Señor mismo se quedó en esa soledad. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Vamos a seguir leyendo en Segunda de Corintios 5, 21. Dice así la palabra de Dios. Y este es un texto tremendo. Tenemos que llevárnoslo con nosotros y recordarlo en esta semana. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este increíble, tremendo texto, esta verdad asombrosa de la palabra de Dios, nos habla de lo que es el Evangelio.
El Evangelio es que hay un inocente, hay alguien sin mancha que realmente no podemos acusar ni condenar de nada, porque Dios mismo, el juez, no le encuentra culpa alguna. Y aquel que era así, inocente y sin mancha, fue hecho pecado por nosotros. Esta tremenda palabra, incluso para los cristianos, han hecho grandes esfuerzos para racionalizarla. ¿Quién no ha escuchado a personas con buenas intenciones decir, bueno, hay que entender lo que dice? Hecho pecado, claro, por supuesto, hecho pecado no podía ser, ¿no? Está hablando figurativamente, ¿no? Hay que entenderlo simbólicamente, ¿no? Y de esta forma le queremos quitar la fuerza tremenda de la declaración de lo que la palabra de Dios está diciendo. Lo que nos dice es que el limpio, blanco, perfecto y puro recibió toda la suciedad, toda la miseria, abominación, rechazo y desprecio que para Dios supone el pecado. Que el sol de justicia no podía alumbrar sobre la cruz del Calvario, que no podía dar su luz sobre aquel que era todo abominación y contaminación, mancha, rebelión absolutamente despreciable a los ojos de Dios. La ira de Dios cayó en la cruz del Calvario sobre la persona del Señor Jesucristo. Si no entendemos esto, no entendemos el Evangelio. El Evangelio es que toda la justicia y furor de Dios se muestra contra su propio Hijo. ¿Y quién es su Hijo? El Señor Jesucristo. Lo que el Evangelio nos revela es que es Dios mismo. Lo que aquí Job nos está diciendo es que es Dios contra Dios. Que Dios en toda su ira y justicia se ha vuelto contra sí mismo en la persona de su Hijo, y siendo santo, 3 veces santo, sin mancha, sin pecado, le ha hecho como si fuera pecado delante de él. ¿Para qué? Para que su justicia fuera la nuestra y nuestro pecado fuera de esta forma hecho satisfecho por el juicio de Dios sobre él. El Evangelio y la buena noticia une lo que nosotros separamos una y otra vez: el amor y la justicia de Dios. ¿Cuántos hay que te dicen, dame el amor? Y otros te dicen, no, Dios tiene que ser justo, tiene que pagar a la gente conforme corresponde. Pero Dios ha hecho que la justicia y la paz se besaran, como dice el Salmo, en la cruz del Calvario. En el madero el Señor Jesucristo ha mostrado su justicia perfecta. Toda su ira y furor se ha mostrado como aquí lo describe. Fijaos en cada una de estas palabras y pensar en cómo el Señor Jesús las hacía suyas. Él le invita así, resucitado, a sus discípulos en Emaús, cuando abre la Escritura y les dice, estas dan testimonio de mí. Y comenzando por la ley, siguiendo por los profetas, cada uno de los escritos dice pensar que hablan sobre mí. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a leer estas palabras de nuevo y pensar, esto lo dice del Señor Jesucristo. Volvemos al versículo 7. Tú me has fatigado. El Señor Jesús fue agobiado hasta realmente no tener descanso. El cuadro del Evangelio es una persona que está consumida literalmente por toda la carga de la tarea y la realidad que está viviendo. Y está solo. Decidme si no está solo. Lo acabamos de leer. Todos le dejaron cuando en su hora de necesidad se enfrentó a aquella cruz. Y empezaron a abandonarle mucho antes, en el Evangelio de Juan. Muchos antes que le rodeaban a Jesús desde el principio, atraídos por él, empezaron a abandonarle. Había un goteo continuo de gente que se salía de las filas y de los seguidores del Señor Jesucristo, hasta dejarle solo. ¿Qué dice? El Señor Jesucristo se ve literalmente como en su propia piel, arrugado. Nos dice que en su flacura vemos que se enfrenta al furor de Dios que le despedaza, como si estuviera contrario a él. El cuadro de la cruz es patético. Cuando los artistas han intentado expresar cuál es la realidad física de lo que significa Cristo Jesús en el Calvario, no tenemos casi imágenes para hacerlo. Tenemos que pensar en el ser humano en su peor condición, un superviviente del Holocausto, un esqueleto casi viviente, personas que parecen tan frágiles,
tan literalmente golpeadas por la vida. Explicarme si no cómo en la cruz, casi en un tiempo récord, muere el Señor Jesucristo. Muchos escépticos preguntan cómo pudo durar tan poco el Señor Jesús en la cruz. ¿Cómo pudo estar simplemente siendo colgado de esa manera en tan pocas horas muerto? Porque no podía más. Todo su cuerpo había sido machacado, flagelado y golpeado. Literalmente le habían machacado físicamente. Y cuando el Señor Jesús está colgado en la cruz, está en las últimas. Realmente ya no puede más. No soporta ni aguanta nada más. Y lo que nos dice aquí es que ¿qué recibe alrededor? Dientes que crujen. El furor, la rabia de todo lo que rodea a Jesús. Gente que se burla de él. Ahora que decía él que venía a salvarnos, sálvese a sí mismo. Ese que decía que era el médico, que se cure a sí mismo. Le ridiculizan y se burlan de él. Todo el camino de esa senda dolorosa que lleva a la cruz es el desprecio, la ignominia, la manera absolutamente vergonzosa en que el ser humano hace escarnio de otro ser humano. Eso padeció el Señor Jesús y fue dejado por Dios mismo. Esto es lo que Job nos dice. Él no padeció esto de la mano de hombres por casualidad, sino porque Dios estaba en contra suya. Como Dios estaba en contra suya, le dejó desolado a todo ese ataque, a toda esa manera brutal y cruel en que tratan con él. Nos dice que le hirieron en sus mejillas. Como sabéis, fue golpeado, torturado literalmente, insultado, que eso es lo que este gesto implica, una y otra vez, ofendido. Se juntaron todos. Se cumplen así la realidad de lo que el Salmo 2 había anunciado. Todos se juntan en torno a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para acabar con él. Lo asombroso del texto del Evangelio es que siendo grupos, partidos y sectores de la vida de Jerusalén, que estaban opuestos entre ellos, que estaban enfrentados, todos se unen en torno al Señor Jesucristo. Ya lo hemos leído lo que pasó en el momento de su juicio. Pilato no estaba particularmente dispuesto a acabar con Jesús, pero se encuentra con toda esta unanimidad de que todos le piden, casi le demandan y le amenazan si él no acaba con la vida de Jesús. Es increíble el complot en torno al Señor Jesucristo. La conspiración conjunta, la manera en la cual todos se reúnen en contra del ungido. El Salmo 2 lo profetizó. ¿Sabéis cuál es el texto del Antiguo Testamento que más se repite en el Nuevo? No solamente el del libro de los Salmos en general, sino el Salmo 2. El Salmo 2 es el texto más fundamental para la enseñanza apostólica de todo el Nuevo Testamento. Toda la clave para cómo ellos entienden lo que ocurrió con Jesús está en el segundo Salmo. Por lo tanto, la próxima vez que lo leas, piensa en Jesús. Piensa en lo que ocurrió, porque ahí está realmente la explicación. Y lo que nos dice es que fue brutal. Lo vamos a leer en Hechos 4, como lo explica así la propia enseñanza apostólica. Vamos a leer unos versículos de Hechos 4, para que veáis lo que allí pasó. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, dice así la palabra de Dios, en los versículos 5 y 6. Nos dice en Hechos 4, 5 y 6, que aconteció también así, que se reunían en Jerusalén gobernantes, ancianos, escribas, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, o sea, todo el cuadro de quién era el quién en aquel momento. Y lo que nos dice aquí en el versículo 24, que ellos, habiéndole oído, alzaron unánimes la voz a Dios, ¿no? Nos dice aquí en el versículo 27, que verdaderamente se unieron en esta ciudad, versículo 27, contra su santo Hijo Jesús, a quien ungieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y todo el pueblo de Israel. Lo que aquí encontramos en Hechos 4 es que lo que ocurre en torno a Jesús es literalmente que todos se unen en contra suya.
gente que estaba opuesta, que no tenía nada que ver una con la otra, se han reunido contra su propio ungido de Dios, el Señor Jesucristo. Y así le vemos, solo ante las burlas. Lo hemos leído antes en el texto del Evangelio. Vituperado e insultado una y otra vez. Se encontró como ante una fiera. Nos dice así que es arrebatado por la cerviz. Versículo 12. Despedazado. Este es el cuadro de la cruz, un ataque brutal. Es como si fuera un blanco hacia el cual apuntan. Versículo 12 al final. Le rodean como en un sitio los flecheros, como en el asolamiento de una ciudad que está rodeada. Así parten sus riñones, no le perdonan, y su hiel es derramada por tierra, siendo quebrantado, como contra un gigante se enfrenta. ¿Y todo esto contra quién? Versículo 15 de nuestro texto. En tercer lugar, vemos que esa ira de Dios se muestra en el versículo 15 al 17, con alguien que tiene limpia conciencia. A diferencia de cada uno de nosotros, todo ese mal no le recuerda su propio mal. A cada uno de nosotros, cuando nos ocurre algo malo, cuando algo realmente nos viene y nos sorprende, nuestra conciencia te dice, por algo será. Y lo que piensas es, claro, tenía que pasar. Tarde o temprano tenía que ocurrir. ¿Por qué? Porque ninguno estamos libres en nuestra conciencia de ningún mal. Pero aquel que sufrió de esa forma brutal y cruel no tenía conciencia alguna de su mal. Versículo 15 al 17. Así cosió cilicio sobre su piel y puso su cabeza en el polvo, su rostro inflamado con el lloro y sus párpados entenebrecidos. A pesar, versículo 17, de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. El testimonio en tercer lugar que nos da la Escritura es que este hombre, siervo de Dios perfecto, que apunta al Dios hecho hombre, Cristo Jesús, no hizo iniquidad, injusticia alguna de su mal. No había realmente nada de qué acusarle. Y su oración, su relación con Dios, no había ningún obstáculo, ningún impedimento. Era una oración pura, nos dice. Por último, versículos 18 al 22. Lo que nuestro texto nos habla de Job es la esperanza que tenemos de un mediador. Y de esto nos habla finalmente el Evangelio, según Job. Nos dice, oh tierra, no cubras mi sangre, y no haya lugar para mi clamor. El cuadro es el de un asesinato, es como un crimen, igual que ocurrió con Abel al principio de la Biblia, en Génesis. Cuando su hermano Caín acaba con la vida de Abel, ¿qué dice el Génesis? Su sangre clama al cielo por justicia. Una y otra vez, ¿qué dicen los profetas? Ezequiel, como en una roca manchada por la sangre, clama a Dios por los crímenes y las muertes que se han hecho. ¿Qué dice Isaías una y otra vez? Que la sangre realmente derramada de esa forma pide a gritos la justicia de Dios, la respuesta de Dios, la vindicación de Dios. Apocalipsis. Los mártires y aquellos que han entregado su vida a Cristo Jesús, clama su sangre al cielo, porque Dios haga justicia. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que la sangre que clama al cielo es la del Cordero de Dios mismo. Es la sangre de Dios. Es realmente la justicia a la cual se clama divina, que ha caído sobre aquel que era justo, que era Dios hecho hombre. El mensaje de Job es el clamor de Dios contra Dios. Porque ¿sabéis lo que Dios ha hecho con nuestro mal? Lo ha echado sobre su espalda, lo ha cargado sobre sí mismo, lo ha llevado hasta aplastarlo a la cruz del Calvario y ha sufrido la muerte, la tortura, la atroz manera en la cual ha castigado Dios nuestro pecado sobre sí mismo, Dios contra Dios. El Evangelio, por lo tanto, es diferente a cualquier religión. Es diferente a cualquier mensaje de pensamiento humano
que ha concebido que Dios vindicará y traerá justicia finalmente. ¿Por qué? Porque esa justicia la ha cargado Él mismo y nos la regala como un don de su sola misericordia y gracia por medio de la fe para nuestra salvación. No hay mente humana que pudiera concebir esto. Dios contra Dios. ¿Quién puede imaginar que Dios acabara con nuestro problema llevándolo Él mismo? Pero eso es lo que nada ni nadie va a poder hacer por nosotros en este mundo. Por mucho que sufras, no vas a poder purgar por uno de tus pecados. Por mucho que padezcas, no vas a poder limpiar nada de la mancha y suciedad que hay en ti. Solo la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. No hay otra purificación, no hay otra limpieza que la bendita sangre del Cordero de Dios, sacrificado por nuestros pecados. El mayor amigo, la persona que más te ama y te quiere, que más importa para ti, ¿qué puede hacer por ti? ¿Qué consuelo, volviendo al principio, te puede dar en esta vida y en la muerte? ¿Qué consuelo en la vida y en la muerte podemos esperar de otros? En el mejor de los casos, una mirada de amor, un abrazo, un gesto de cariño. Pero ¿sabéis lo que este amigo, lo que este mediador por el cual clama Job ha hecho por nosotros? Ha dicho: dame ese peso, que yo lo cargaré sobre mí. Dame ese mal, que yo lo sufriré. Dame esa enfermedad, que yo la padeceré. Dame todo esto que tú sufres y padeces, y tú ya no lo tienes. Soy yo el que lo llevo en tu lugar. ¿Quién quisiera poder tener ese consuelo? Poder librarse de semejante mal y padecimiento, que sea otro el que lo padezca en tu lugar. Y es por esto que la Escritura nos muestra que nuestro sufrimiento no es como su sufrimiento. Padeceremos como Él padece, pero no tiene un efecto redentor o purificador, porque hemos sido perdonados de nuestros pecados por la sangre de Cristo Jesús. Cuando sufres y padeces en esta vida y has sido perdonado por la obra de Cristo, no pienses que es porque Dios te hace pagar por alguno de tus pecados. Esto no es lo que la Escritura nos enseña del sufrimiento, no es lo que Dios nos dice acerca de nuestros problemas. No padecemos a causa de nuestros pecados. Lo que nos muestra aquí realmente es que hay una razón y sentido, que es el consuelo de Dios que recibimos por medio de ello y podemos ofrecer a otros, porque nosotros mismos hemos sido consolados. El texto que tenéis que subrayar de este pasaje, llevaros en vuestra mente el propio texto de Job, es el que viene a continuación, versículo 19. He aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Increíble, tremenda palabra de Job. Los cielos darán testimonio de mí. El que está en lo alto dirá la verdad de lo que aquí ocurrió. Y esto realmente lo que para nosotros es la sangre del Señor Jesucristo. El testimonio de Dios, que clama a gritos desde el cielo hasta el día de hoy, y hoy resuena para nosotros, diciéndonos: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquel que sufrió y padeció en nuestro lugar, nos dice la verdad de quién era Él, y lo satisfecho que está, por lo cual esa ira que ha caído sobre Él, la aparta, y su justicia se ha hecho perfecta, consumada y realizada por lo ocurrido en la cruz del Calvario. Y nos dice que hubo disputadores entre sus amigos, pero ante Dios Él derramará sus lágrimas. Problemas todos los tenemos. Hay sufrimiento y padecimiento, pero la diferencia, ¿sabéis cuál es? Entre el creyente y el no creyente, entre el cristiano y el que no lo es. La única diferencia que hay entre el sufrimiento del cristiano y el que no lo es lo que hace con ese sufrimiento y padecimiento. Y lo que hace es llevarlo ante Dios. No hay otra diferencia, no hay otra distinción que esta. ¿Qué es lo que hacemos con nuestro mal? Nos presentamos delante de Dios con ello.
Y esto, que puede parecer realmente tan poco, tiene tan grande diferencia. Porque ya no cargamos con esto nosotros. No tenemos que padecer y sufrir como si estuviéramos solos. Hay un grande mediador en los cielos que lleva con nosotros esa carga, que la ha padecido y sufrido hasta las últimas consecuencias, por lo cual ya no estamos solos y no debemos nunca pensarlo, porque tenemos un mayor intercesor, un sumo sacerdote en los cielos, que ante esa realidad de nuestro mal y sufrimiento clama a Dios también por él. Lo que encontramos aquí entonces es que ese clamor por justicia, cumplido en el Señor Jesucristo, hace que Dios, a partir de ese momento, ya no tenga nada, absolutamente nada, en contra de nosotros. Entender esto es la seguridad, el alivio y la liberación que supone haber comprendido el Evangelio. Cuando comprendemos que sufrimos y padecemos a causa de un pecado, tenemos que entender que ese pecado ha sido ya tratado. Ese pecado ha sido ya llevado delante de Dios y su ira y justicia ha sido cargada sobre él por causa de Cristo Jesús. Por lo tanto, los pecados los confesamos delante de Dios. Pero en el nombre de Cristo Jesús creemos que han sido perdonados. Y la fe, por lo tanto, no es solamente reconocer nuestro mal, es declarar y considerar que Dios ha tratado con ese mal, que Dios ha pagado ese mal en la persona del Señor Jesucristo para ya no tenerlo más en contra nuestra. Por lo tanto, lo que nos invita el Evangelio es aferrarnos a esa promesa, asirnos de ella y sabernos perdonados por la sola gracia de Dios a causa de lo que Cristo ha hecho. Y ese es el único consuelo, finalmente, en la vida y en la muerte. Que el antiguo catecismo de Heidelberg comenzaba así con esa pregunta: ¿cuál es tu consuelo, tu último consuelo en la vida y en la muerte? Que soy del Señor. El consuelo que tengo delante de Dios es que no de que desde que soy perdonado ya no tengo culpa, ya no hay iniquidad, que ya no hago ningún mal. No, el Señor Jesús te dice que confiesa al Señor tus deudas cada día y busca su perdón, como también has de perdonar a tus deudores y a aquellos que te hacen mal. Lo que nos dice es que siendo perdonados por Él, somos propiedad suya, somos suyos, adquiridos por un precio. La redención, sabéis que es esa palabra clave en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo. Es un concepto clave para comprender el mensaje de la Biblia. La redención es la liberación de un esclavo por un precio. Cuando alguien quería libertar a aquel que estaba dominado, esclavizado por otro, pagaba ese coste y la persona quedaba liberada. El mensaje de redención del Evangelio es que Dios ha pagado un precio por nosotros siendo esclavos. ¿Cómo esclavos? Juan capítulo 8. Esclavos del pecado, dice Jesús. Aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Mientras haya maldad en nosotros, mientras la realidad esta de nuestra contradicción y miseria nos avergüence, estamos esclavos. Pero el Señor dice que Él ha pagado el precio. Él nos ha redimido por la sangre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, somos pecadores perdonados por la sangre de Jesús. Esto es lo que Lutero, el reformador que ahora recordamos este año, hace 500 años, sintió como un alivio caído del cielo, cuando, torturado por la culpa en aquel monasterio, clamaba delante de Dios: ¡ay de mí, pecador! ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? Y daba igual la disciplina, el cilicio, el sufrimiento y el padecimiento, los ayunos y oraciones, todo lo que hiciera no encontraba paz. Hasta que Dios le mostró esa verdad en la epístola a los Romanos, por el cual la justicia de Dios le es dada como un regalo por medio de la fe. Y ya no tenía que temer
el castigo de Dios, porque otro lo había sufrido en su lugar. Y Lutero tuvo esta tremenda expresión, muy mal entendida por muchos, pero sin embargo con una gran verdad. El santo, el creyente, el cristiano, ¿qué es? Pecador justificado. Suena terrible. A la mente religiosa la odia, aborrece ese mensaje de gracia, no quiere escuchar ese evangelio. ¿Qué es eso de un pecador justificado? Eso no es cristianismo. El cristianismo es ser bueno. El cristianismo es ser mejor. El cristianismo es mostrar realmente la vida nueva que tú has hecho, logrado y conseguido por ese esfuerzo y la obra de Dios. Pero no hay verdad más profunda que esta, que el día que estemos en su gloria, ante su presencia, seremos considerados pecadores justificados por la sangre del Señor Jesucristo. Y entonces seremos transformados, entonces seremos cambiados totalmente. No habrá quien nos reconozca. Seremos vestidos con la justicia de Dios en Cristo Jesús, ya no por fuera, sino todo nuestro ser será hecho nuevo. Por lo tanto, mientras estamos en este mundo, somos pecadores. No nos engañemos. Juan, su primera carta, aquel que dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Se hace ilusiones, no sabe la realidad de quién es Él. Somos pecadores. ¿Y qué hacemos con nuestro pecado? Dice Juan, capítulo 1, primera carta de Juan. Lo confesamos delante de Dios. El pecado ha de ser traído delante de Dios. ¿Qué dice Job aquí? ¿Qué hace con su mal? ¿Qué hace con lo que él padece y sufre? Lo lleva delante de Dios. No escondáis a Dios nada. No hay nada que temer delante de Dios. Es el enemigo, es el adversario de nuestras almas el que nos dice escóndete. Huye de él, escapa, busca un lugar donde él no te vea, como si hubiera un sitio en la faz de la tierra o del universo donde uno pudiera esconderse de Dios. Si hasta en la oscuridad llega la luz del Señor y es como si fueran esas tinieblas luz delante de Él, porque Él nos ve donde estamos. Aunque los montes se traspasaran y pudieran sepultarnos, no podríamos librarnos de la mirada de Dios. Aunque estuviéramos en lo más profundo del océano, su mirada atravesaría todo ello. No hay lugar del universo donde esconderse de Dios. ¿A qué jugamos entonces huyendo de Dios? ¿Te crees que Dios no sabe lo que hay en tu vida? Reconócelo, confiésalo, no tengas miedo. Dios no se va a sorprender. Él lo sabe antes que tú lo digas. Él conoce perfectamente lo que tú has hecho. Y por lo tanto, el gran mensaje del Evangelio es porque otro, su propio Hijo, ha pagado por ese tu pecado. Él no va a decir, ¿qué es esto? Yo pensé que eras de otra forma. ¿Cómo puedes ser capaz de hacer esto? De pensar esto, de decir esto. Porque cada uno de esos pecados ha sido cargado en la persona de su Hijo. Y por lo tanto no hay nada, absolutamente nada, que pueda poner en contra tuyo y te condene. Romanos capítulo 8, versículo 1. Llévalo en tu mente y tu corazón toda tu vida. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa es la diferencia. La voz que clama desde el cielo, el testimonio de lo alto que suena y se anuncia a nosotros, ya no por voz de ángeles, sino de seres humanos, que damos testimonio a otros, es que hay perdón por la sangre de Cristo Jesús. Que el justo que padeció por nuestra injusticia, nos regala y concede su justicia por la sola fe en el Señor Jesucristo. Y por eso, toda la eternidad, en la gloria del cielo, en toda su majestad, no hay otro nombre que será honrado y proclamado. No hay nadie que será adorado. No habrá otra memoria y centro de nuestra atención que el que está sentado en el trono. ¿Por qué? Porque es el Cordero de Dios, el que está limpio de toda mancha, y con su sangre, inmolado y sacrificado, nos ha cubierto de toda nuestra culpa. Que muera la realidad de lo que nosotros somos y nuestro pecado, y que viva Dios en Cristo Jesús para siempre, porque su vida es nuestra vida.
y su justicia es nuestra justicia, y su perdón es nuestra única aceptación delante de Dios para siempre. Vamos a pedírselo a Él, vamos a suplicárselo. Señor, clamamos ante el cielo, al ver, Señor, ese grito de Dios contra Dios, la realidad, Señor, por la cual aquel que está crucificado, Señor, hace más de 2000 años, en aquel madero, el justo, perfecto, limpio, el que en su conciencia no tenía culpa, sufrió y padeció como el injusto, como el mayor de los pecadores, fue así destrozado literalmente, fue atacado y golpeado brutalmente, recibió todo el castigo, todo el peso de la ira, la reprobación, todo el desagrado y rechazo violento, Señor, que tienes contra el mal. Él lo padeció por nosotros. Señor, al pensar en este solemne hecho, la realidad, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros en Cristo Jesús, encontramos que no hay otra salida. El juez es nuestro Salvador. No hay otra forma de enfrentarnos a nuestro amado que ir ante aquel que, siendo autor de nuestra vida, nos muestra la realidad de nuestro pecado, y ante él recibir su justicia de su propia mano como el regalo que en su misericordia nos hace, padeciendo y dándonos, Señor, la rectitud que nosotros no tenemos. Ayúdanos así a humillarnos delante de ti, a venir delante de ti por medio de tu Hijo Jesucristo y clamar por perdón para nuestros pecados, a recibir con manos vacías, Señor, la justicia que hay en tu Hijo, a, Señor, buscar nuestra vida fuera de nosotros, en la persona de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias que hay alguien que da testimonio en el cielo de que tu justicia ha sido satisfecha, de que esa sangre que clama, Señor, desde esta tierra, por la maldad y el crimen cometido, por la mayor ofensa y afrenta, el último insulto que la humanidad ha hecho contra ti, ha sido pagado y satisfecho. Ayúdanos a creer y aceptar, Señor, la verdad de lo que tú dices, que tú, el juez, eres nuestro Salvador. Señor, qué increíble pensamiento, que saber que aquel que tenemos delante en contra nuestra es también nuestro libertador, que aquel que nos condena es quien nos libra de nuestro castigo. Qué increíble cosa, que aquel que nos pone la pena la sufre él mismo, que aquel que nos pone el castigo lo padece en nuestro lugar. Señor, quita nuestro temor, nuestro miedo, quita, Señor, nuestra sospecha y desconfianza, quita, Señor, todo lo que nos hace venir desnudos ante ti, confesar y reconocer, Señor, que en ti estamos seguros, que en tu Hijo Jesucristo está el único consuelo que tenemos en la vida y la muerte, que una religión sin gracia no es más que una maldición, Señor, para la humanidad y para la vida. Y será tu gracia la que sustenta tu trono eterno por todos los siglos. Tu sola misericordia mostrada en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ayúdanos a amar esa cruz. Ayúdanos a pensar en ella. Ayúdanos a adorar, Señor, al crucificado, a no avergonzarnos de aquello que es escándalo y locura para el mundo, y proclamar a este mundo a Cristo crucificado. Señor, haznos cristianos que viven bajo la sombra de esa cruz, como ante la luz del Todopoderoso, que nos protege de todo mal. Ayúdanos, Señor, a declarar las glorias, Señor, de ese sacrificio. Señor, haz que podamos ser alentados y animados constantemente, porque la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. En su nombre te lo pedimos. Amén.